Listo. Muy bien, el día de hoy entonces veremos por favor acerca de esta forma en donde resumiremos todos los temas, ¿no? La primera pregunta nos dice, identifique el enunciado que cumple con las reglas de concordancia nominal. Recuerde por favor este tema de la concordancia nominal. Hace referencia al sentido que debe tener la oración como tal. Recuerde por favor que toda oración está formada por el sujeto y el predicado, les decía, ¿no? La concordancia nominal es la concordancia, ya me están dando por ahí la respuesta, muy bien, ¿sí? Listo, veamos si es la 4. La concordancia nominal es la concordancia del sujeto, ¿sí? Ya. Mientras que la concordancia verbal es la concordancia del predicado, ¿ya? Recuerde, por favor, que los elementos que se analizan en la concordancia nominal es el artículo, el sustantivo y el adjetivo. A la relación de estos tres elementos se lo conoce como concordancia nominal. Mientras que el elemento que se analiza en la concordancia verbal es el verbo, ¿sí? Recuerde que el verbo depende de lo que se habla. Y si hablamos de en singular de una sola cosa, el verbo será en singular. Si hablamos de muchas cosas, sustantivos en plural, el verbo será en plural. Y si tenemos un sustantivo colectivo, recuerden que el sustantivo colectivo es el que habla de grupos, obviamente entonces es singular, por tanto el verbo será en singular. ¿No? Muy bien. Aquí la pregunta es clara, me dice que guarde concordancia nominal. No hace referencia a que el verbo no va a ser indispensable. Usted sabe que toda oración se forma de los dos elementos, pero algo adicional pasa en el sujeto. Eso le está preguntando. Sí, me dice esa misma gente. Además de eso, usted tiene el artículo. El artículo le ayuda ya. Aquí dice esa. Entonces yo veo que la oración va a ser en singular. ¿Qué será, chicos? Esa misma gente, ¿prefiere o prefieren? ¿Qué será? ¿Con N o sin N? ¿Qué piensan? Prefiere. Eso, prefiere, porque ya veo que la oración va a ser en singular. Esa misma gente prefiere. Entonces yo veo que mi solución está, puede ser bien la 3 o puede ser bien la 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, esa misma gente prefiere. Ahora vamos a ver la concordancia nominal. Será, prefiere que las atiendan inmediatamente o la atiendan. ¿Cuál piensa que es? ¿La 3 o la 4? La atienda. Exacto, muy bien, joven. Será que la atienda. Y muy bien lo que me dijo una señorita, la solución es la 4. Sí, excelente. Estoy hablando del sustantivo gente. Ya me dijeron que es en singular. Por tanto, el artículo debe ser en singular. La. Excelente, la solución es la 4. Muy bien, vamos por favor a continuar con la siguiente pregunta. Veamos qué nos dice. Ya, muy bien. Voy con la pregunta 2. Listo, la pregunta 2 nos dice lo siguiente. Dice, identifique el enunciado que cumple con las reglas de concordancia verbal. Viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? Una pregunta parecida a la anterior. Me dice, un grupo de docentes, ¿qué será? ¿Participó o participaron? ¿Qué piensa que es? Participaron. Participó, porque es un grupo. Exacto. Es muy diferente decir los docentes. Si ya le dice los, entonces ahí sí es participar. Pero aquí dice un grupo. Entonces, a toditos los docentes les hace uno solo. Ese es un sustantivo colectivo. Y el sustantivo colectivo es singular. Además de ese ya dice un. Ya entonces es participó. Sí. Puede ser bien la 1 o la 3. Participó en el seminario. Luego dice, sin embargo, esto se llama un conector. Entonces, luego del conector es otra oración. ¿Sí? Sin embargo, una minoría de ellos objetó u objetaron. ¿Qué piensa que es? Objeto. Exacto. Muy bien. Si dijera todos ellos, si dijera ellos,
Ahí sí, objetar. Pero nos dice que de todos ellos, una minoría, un grupito, objetó. Entonces, ¿la solución cuál es? La 1. ¿Sí? Fácil, mire. Fácil la concordancia. Lo importante es que identifique el sujeto. Y de acuerdo al sujeto, al sustantivo de quien se habla, ponga el verbo que corresponde. Excelente, la solución es la 1. Continuamos, por favor, con la siguiente pregunta. Veamos qué pregunta tenemos. Pregunta 44. Me dice, identifica el enunciado que manifiesta una analogía correcta. Recuerde, por favor, las analogías. Una analogía es una comparación, ¿sí? Es una comparación entre dos parejas de palabras. Pareja 1, la pareja 2, ¿sí? Unidas al conector como. ¿Sí? Lo que pasa en mi pareja 1 debe pasar en mi pareja 2 y debe cumplir dos condiciones, que son el sentido y el orden. ¿Sí? Muy bien, chicos. Por aquí ya me dan las soluciones y me dicen que la solución posible es la 1. Veamos. ¿Sí? Vamos a ver, me dicen que la solución posible es la 1. Entonces vamos a ver. Ya, tengo aquí mi pareja 1, aquí mi pareja 2. A ver, yo veo aquí que dice la primera, dice. A ver, veamos si es la primera. ¿Qué relación, chicos, existe entre camote y tubérculo? El camote es un tubérculo. Tubérculo. Exacto. Es una relación de elemento conjunto, se llama. Como ustedes me dicen, el camote pertenece al grupo de los tubérculos, claro, así como las zanahorias, las papas. El camote pertenece al grupo de los tubérculos. Y la orquídea, un elemento, pertenece al grupo de los claveles. Está bien. ¿A qué grupo pertenece? No, No, si estuviera aquí pertenece al grupo de las flores, ahí sería la solución, pero no, pues no es la solución la 1, porque usted ve que la primera pareja relaciona al grupo al que pertenece, ¿no es cierto? El camote pertenece al grupo de los tubérculos, así como la orquídea no pertenece pues al grupo de los claveles, sino al de las flores, no es la solución. Por ahí me dicen, no ha sido la 3, dice, a ver, veamos, vamos a ver, por ahí dicen la 2 también. A ver, veamos. Camotes a batata. ¿Qué relación existe, chicos, entre camote y batata? ¿Qué son? Son sinónimos. mismo. Exacto, es lo mismo. Son sinónimos, ¿sí? Camote y batata es lo mismo, ¿sí? Por el dialecto. Camote y batata son sinónimos. Al otro lado, para que sea la solución, se debe hablar de lo mismo, es decir, sinónimos. Pistilo y flor son sinónimos. No, ¿Qué relación existe entre pistilo y flor? pistilo es una parte de la flor. Exacto, pistilo es la parte de un todo, de la flor. Entonces es una relación de parte y elemento. Usted ve que son dos cosas diferentes. No está relacionando lo mismo, por eso no es. Me dicen por ahí la 3. Veamos. Dice camotes a raíz. ¿Qué relación, chicos, existe entre camotes a raíz? ¿Qué son? ¿Qué es? La raíz. Una parte. Exacto. Una parte del camote es la raíz, entonces es una relación de elemento y la parte, ¿sí? Una parte del camote es la raíz, así como una parte del clavel, un elemento, es el pétalo. Entonces, mire, excelente, esta ha sido la solución, porque usted ve que está guardando las condiciones que le dije, que son la relación que hable de lo mismo y en el mismo orden, ¿sí? Muy bien, la 3, excelente. La 4, chicos, a pesar de que ya sabemos que no es la solución. ¿Por qué no es la solución, chicos? Porque aquí veo que camote es un elemento y aquí dulzón es un sabor. Aquí orquídea es un elemento y aquí amargo es un sabor. ¿Por qué no es la solución si tiene la misma relación? ¿Qué le falta? Está en desorden. Tiene que Le estar en faltó orden. exacto, le faltó el orden. Sí, está al revés. Entonces, por eso no era la 4, ¿sí? Aquí es la 3. Muy bien, chicos, vamos entonces a continuar. Sí, si no entiende algo, me dice nomás que repita, lo que sea. Sí, estamos repasando, como usted puede ver, todos los temas. Iniciamos con formas. Vamos con la 45. Me dice lo siguiente.
Identifica el eje semántico o idea fundamental que encierra el texto. ¿Qué es, chicos, eso del eje semántico o idea fundamental? ¿Qué tema? Es la idea implícita. Implícita. Exacto. Es encontrar la idea principal implícita. Recuerde, por favor, una idea principal implícita es la que no está escrita en el texto. El autor no la escribe, pero lo da a entender. Pero se da a entender. ¿Sí? Vamos a ver entonces de qué nos habla. Sí, vamos a entender este texto, sí. Todo lo que son ideas principales, tipos de texto, usted tiene que leer y entender. Vamos entonces a leerlo. Me dice, al emperador Yi le gustaba tanto los dragones que los tenía pintados o tallados por toda la casa. Los demás admiraban la decoración, mas no creían que tales seres fueran reales, ni el mismo emperador. Cuando se enteró el verdadero dragón de los cielos, voló a la tierra y metió su cabeza por la puerta de la casa del señor Yi y su cola por una de las ventanas. Cuando el emperador Yi lo vio, huyó asustado y casi se volvió loco. Esto demuestra que el señor Yi en realidad no amaba tanto a los dragones. Solo le gustaba aquello que se le parecía, pero en ningún caso el auténtico dragón. ¿Cuál será, chicos, aquí la idea implícita? ¿De qué nos quiere hablar, chicos, aquí el autor? ¿Será de los dragones? ¿De qué quiere hablar? ¿Qué enseñanza deja? ¿Qué idea nos deja? ¿Cuál sería aquí? La 2. La dos. Exacto, la 2. Muy bien. Aquí el autor, la intención de no es hablar de los dragones ni de la vida de los emperadores o los seres místicos, sino de la disparidad, la diferencia que existe entre la realidad y la ficción, o entre lo que se dice a lo que se hace, ¿no es cierto? Porque aparentemente este emperador y él le encantaban tanto, pero una vez que llegó, casi se volvió loco. Muy diferente lo que se dice a lo que se hace. Muy bien, es la 2. Excelente. Continuamos, por favor, con la siguiente pregunta. Pregunta 46. Me dicen, identifica el sinónimo de la palabra tortuosa. ¿Qué es un sinónimo, chicos? Casi igual. Casi parecido. Ya, casi parecido, algo similar. Sí, recuerde, por favor, que en sinónimos y antónimos les dije, por favor, que si, por ejemplo, bueno, este no es el caso, ¿no? Pero si, por ejemplo, ustedes encuentran dos sinónimos, ustedes tienen que encontrar la solución correcta de acuerdo a la categoría gramatical. ¿Qué era esto, chicos, de la categoría gramatical? Que debe cumplir todo sinónimo y antónimo. ¿Quién se acuerda? Verbo con verbo, adjetivo con adjetivo. Exacto, eso es, muy bien. Si por ejemplo, chicos, ustedes tienen dos sinónimos, y como le digo, no es el caso, pero ya les debe tomar en donde ustedes puedan usar la categoría gramatical, pero les explico, ¿no? La categoría gramatical, chicos, hace referencia a que ustedes deben identificar el tipo de palabra. Si la palabra en negrita es un adjetivo, usted está en obligación de escoger un sinónimo o antónimo, según lo que lo pida, en adjetivo. Si es un verbo, obligatoriamente debe escoger un verbo, y si es un sustantivo, un sustantivo. Sí, en este caso me dice tortuosa. A ver, ¿qué tipo de palabras es tortuoso, chicos? Me dice escalera tortuosa. ¿Qué es? ¿Verbo, sustantivo o adjetivo? ¿Qué será? Adjetivo. Adjetivo, porque usted ve que le está dando una cualidad, una característica a la escalera. Entonces, lisa, recta, derecha y torcida, yo veo que todos son adjetivos. Como le digo, este ejercicio está fácil porque uno solo es la solución. Pero en el caso de que le den dos o tres sinónimos, ahí usted vea la categoría. ¿Cuál será aquí el sinónimo? Usted puede decirme, es que no sé qué es tortuosa. Lea, por favor, interprete. Dice, mire, a continuación bajé delante de nosotros una escalera tortuosa y le recomendé que tomara precauciones al seguirme.
Si le digo que tome precauciones, es que es peligrosa, tiene algún defecto. Yo busco un defecto entre las opciones y veo que el único defecto es que está torcida. Torcido. Sería el sinónimo. Sí, muy bien, es torcida, ¿no? La 4. Muy bien, chicos, esa es la solución. Vamos, por favor, a continuar con la pregunta 47. ¿Ya? Me dice lo siguiente, identifica el antónimo de la palabra insospechado. Ya, recuerde que el antónimo es aquel que tiene un significado contrario diferente, ¿no es cierto? Al igual, por favor, que los sinónimos, si tal vez les dan dos respuestas, verifique, por favor, la categoría gramatical. Verifique cuál se relaciona, sí, en relación al tipo de palabra. Aquí me dice el antónimo de insospechado, ¿sí? ¿Cuál será aquí el antónimo? A ver, insospechado es algo que no lo esperaba, ¿sí? Eso es insospechado, algo que no lo esperaba. No lo Es presentidas. Exacto, es presentidas, muy bien. Súbitas, no, es algo rápido. Inesperado, no, eso es sinónimo. Presentidas, dijo pre, que significa anterioridad. Sí, usted ya lo sabía. Ya, ese sería entonces el antónimo. Presentido. ¿Sí? Muy bien, chicos. La 3, excepcionales no. Algo excepcional es algo tal vez, algo que tal vez no lo esperaba también, ¿no? Sería igual algo insospechado, porque yo puedo decir, este evento fue excepcional, fue sorprendente, ¿sí? Eso es excepcional. Es igual, sí, sorprendente, algo que no lo esperaba. Son sinónimos todos. El único antónimo es presentido. Muy bien, vamos por favor a continuar con la pregunta 48. Veamos qué nos dice. Nos dice la 48. Identifique el nivel de lenguaje que debería emplear Lucas. A ver, chicos, ¿qué eran los niveles de lenguaje? ¿Qué era eso? ¿Qué era? Era según donde se encuentre la persona, el nivel de lenguaje que usa. Exacto. Los niveles de lenguaje, muy bien, venían a ser, les decía, las formas de hablar. Y muy bien, hablamos de acuerdo a la situación en la que nos encontremos y de acuerdo al receptor, ¿no es cierto? Sí, nunca nos comunicamos igual. ¿Por qué? Porque va a depender, depende de la persona, depende del lugar para comunicarse. Es por eso que aquí yo les hice una escalerita, ¿sí? Así les dice. Y les dije que el nivel más bajo de la lengua se llama el nivel vulgar. Muy bien, ya me están dando la solución, pero de todas maneras repaso, ¿no? Vulgar. Yo les decía que el lenguaje vulgar es el lenguaje de la calle, porque se caracteriza por utilizar un vocabulario inadecuado, ¿sí? Un mal vocabulario, sí, vocabulario inadecuado, ¿no es cierto? Palabras soeces, hirientes, ¿ya? Y además de forma escrita, cuando tiene muchos vicios o muchos errores ortográficos, ¿sí? Eso, por favor, entonces es un nivel vulgar, ¿sí? Listo. El siguiente nivel es el nivel coloquial. El nivel coloquial, en cambio, es aquel que lo utiliza entre amigos, ¿no es cierto? Porque hay algo de afectividad. Ya, muy bien, por ahí me dan la respuesta. Excelente, chicos. Pero de todas maneras repaso, por si acaso. Siguiente es el nivel familiar. Y como lo indica el nivel familiar, usted lo utiliza en la casita, con su familia, porque es muy cariñoso, muy afectivo, ¿no es cierto? Siempre hay frases que solamente le dice tal vez a su papá, a su mamá, entre hermanos y entre esposos. También los utilizan las profesoras, pero las profesoras obviamente que son parvularias, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque les dice al niño, a ver niño, dice, a ver mijito, dice, haga bolitas de papel. Sí está bien, dice mi amor, dice, es un nivel familiar. El siguiente nivel es el nivel formal. Y este es un lenguaje serio, ¿no es cierto? Cuando usted tenga que estar en una entrevista de trabajo
una persona desconocida en una exposición, obviamente va a hablar con un poquito más de seriedad, ¿sí? El siguiente nivel es el nivel científico técnico. Este nivel de lenguaje lo utilizan, por favor, los grupos profesionales. Por ejemplo, si están en un Congreso Nacional de Medicina, obviamente a ese congreso solo existirán médicos, ¿no es cierto? Entonces utilizarán un lenguaje científico técnico, no palabras raras, palabras que yo no puedo entender fácilmente. Y por último, el nivel literario. El nivel literario, por favor, es el nivel más alto de la lengua y es aquel cuando le están diciendo un poema. Todo lo que es literatura es belleza, nos dice. Sí, belleza en las palabras. Si le dicen un poema, si es un fragmento de una novela, esos son textos en niveles literarios. ¿Sí? Algo importante es decirles, por favor, que en ciertas ocasiones no existe el nivel familiar. Y, por ejemplo, para el papá yo pondría un nivel familiar. Pero si no hay familiar, tendré que ponerlo en coloquial. Lo relacionan, por favor, con la afectividad. ¿Sí? Muy bien, a ver, aquí en la pregunta 48, todos me dicen es la 3, dice. Y efectivamente es la 3. Sí, nos habla, mire, de que Lucas es un comunicador social y esta semana va a entrevistar a Wolfson Winka, dice, escritor surafricano. Lucas y Wolfson son conocidos, pues cursaron estudios superiores juntos y la literatura comparada será el eje del programa. Como se trata de un programa, una entrevista, sí, cuando vemos, por ejemplo, en la televisión las entrevistas que hace, siempre son en nivel formal, porque es para todas las personas, lo ve todo mundo, niños, ancianos, jóvenes, sí, por eso es formal. Listo, la solución excelente es la 3. Vamos, por favor, con la siguiente pregunta, que también está en referencia a los niveles de lenguaje. Me dice, identifique los niveles de lenguaje que debe emplear Isabel, ¿sí? ¿Cuál será aquí la solución? Usted en este caso no necesitaría leer el texto porque aquí dice universidad y dice mamá. Entonces yo digo, para la universidad, no ha de ser pues coloquial, no le puedes decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, tengo que hablar con respeto. ¿Cuál será la solución? La 3. La 3 me dice. Excelente, sería la 3. Para la universidad, obviamente, sí, para la universidad es formal. Claro, ¿no es cierto? Debo hablar con seriedad. Y para mi mamá debe ser familiar específicamente, sí, familiar. Pero como les decía, si no hay familiar, es coloquial. Por eso es la 3, ¿sí? Excelente, esa es la solución. Continuamos, por favor, con la siguiente pregunta. Excelente. Me dice, identifique los tipos de textos literarios. A ver, son 2 textos. Primero voy a reconocer este. ¿Cuáles eran, chicos, los textos literarios? Verán que este tema la anterior semana yo ya lo hablé. ¿Qué eran los textos literarios? A ver. Son aquellos que buscan embellecer el lenguaje. Ya. ¿En qué se clasifican los textos literarios, chicos? ¿Cuál es la clasificación? ¿En qué les dije que se clasifican? Líricos, narrativos y dramáticos. Exacto, textos líricos, los textos narrativos y los textos dramáticos. ¿Cómo reconoce que es un texto lírico? ¿Qué les decía? ¿Cómo van a reconocer? Poemas. Exacto. Exacto, un poema, sí. Recuerde que el poema puede estar escrito en verso o en prosa, pero les decía que son aquellos que hablan de sentimientos. Identifico, por favor, que sea un narrativo, narrar, contar, cuando le relata, le cuenta un suceso imaginativo o también real, pero debe haber la imaginación, la característica del narrativo. Y dramático, ¿cómo reconozco eso? Las novelas o los cuentos excelentes son narrativos. Las novelas, los cuentos nos relatan historias. Por guiones. Exacto. Los textos dramáticos, en cambio, tienen los guiones, que son los diálogos para que son actuados en el teatro, ¿no es cierto? Es como que dice aquí Rosa, 2 puntos, lo que dice Rosa, Inés, 2 puntos, lo que dice Inés, Ana,
lo que dice Ana, tiene los diálogos. Aquí facilito, ¿no es cierto? El primer tipo de texto, ¿qué es, chicos? Dice patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía. Dice, ¿qué es? Lírico. 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 Es un texto lírico. Específicamente, chicos, ¿qué tipo de poema es? Les puedo decir que es un himno. Sí, es un himno este. Porque los himnos suelen primero hablar de los dioses griegos. Sí, aquí en Grecia habla de los dioses griegos, de Zeus, de Afrodita. Pero en nuestro medio, los himnos hablan acerca de nuestra patria, ¿no es cierto? Acerca de nuestro, pueden haber himnos religiosos, himnos patrióticos en referencia a nuestro amor hacia la patria. Listo, entonces el primer texto es lírico, porque son dos textos. Entonces el primero ya sabe, es lírico. Veamos el segundo que es. El otro dice, un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado a la piedra, exclamó sollozando, después de las vueltas de las carreras, he aquí a qué vueltas me he reducido. Moraleja, no presumas de la fortaleza de la juventud. Para muchos la vejez es un trabajo muy penoso. ¿Qué tipo de texto es este, por favor? Es, muy bien, por ahí me dan la solución. Muy bien, es un texto narrativo, porque le relata una historia, sería, acerca del caballo. Específicamente, chicos, ¿qué tipo de texto narrativo es? ¿Es una novela, es un cuento, un mito, una leyenda? ¿Qué es? Fábula. Es Fábula. fábula. Es una fábula, porque recuerde que las fábulas son los que tienen la moraleja. Ya, usted sabe qué es la 3, lírico y narrativo, pero ha conocido dos tipos de textos, lírico, un tipo de texto lírico y un narrativo, ¿no? Le dije que el primero es lírico, específicamente un himno, y el otro es una fábula específicamente. ¿Sí? Muy bien, chicos, vamos entonces a continuar. La solución excelente es la 3. Ya, continúo, por favor, con la siguiente. Me dice, por favor, la 51. Identifique la definición de la palabra velar. Esta pregunta está en referencia a las palabras polisémicas. ¿Cuáles eran, chicos, las palabras polisémicas? ¿Cuáles eran? Las homónimas. Las homónimas. Ya ¿Cuáles? son las homógrafas, ya. Son aquellos que tienen varios significados. Sí, y muy bien. La escritura es igual, ¿no es cierto? Pero tiene varios significados. Por ahí nos dan ya la solución, la 4 me dice. Veamos si es. Porque hay muchas formas. Sí, hay otras formas en donde también hay velar, pero el texto es diferente. Por ejemplo, una palabra polisémica decíamos que es planta. Sí, porque planta del vegetal, la planta del pie, la planta del zapato, la planta en relación a pisos o la planta en relación a la electricidad, como me decían, planta eléctrica, todos se escriben igualito, ¿no es cierto? Esa es una palabra polisémica, tiene varios significados. En este caso hablamos de la palabra velar. Veamos, chicos, dice hacer centinela guardia por la noche. Se hace referencia a que están con una lámpara, centinela, ¿no? Una luz cuidando, por ejemplo, una casa. Veamos, ahí será la 1. La 2 dice asistir de noche a un enfermo. Claro, ¿no? Si estoy cuidando a un enfermo en la noche es velar. Estar sin dormir el tiempo destinado al sueño también es velar, ¿no es cierto? Cuando usted no duerme en la noche, sea por trabajar, por estudiar, por lo que sea. O cuidar con empeño algo claro. Yo digo, la misión de la UNICEF es velar por los derechos, digamos. Entonces, obviamente, velar también tiene, mire, varios significados. Veamos a qué velar se refiere. Y por ahí me dicen la 4, otros dicen la 1, otros la 2. Veamos. Dice, la noche del 20 de agosto de 1984 se produjo una situación extravagante en la comunidad de Colta. Se rumoraba que su alcalde estaba a punto de morir pese a los medicamentos ingeridos, por lo que tuvieron que velar durante las 3 noches seguidas. Curiosamente, el cuarto día estaba totalmente sano, como si nada le hubiera ocurrido. ¿Cuál es aquí entonces la solución? ¿A qué velar se refiere? Excelente. La 2, porque el alcalde está enfermo. Exacto, la 2, porque se da a entender
que el alcalde esté enfermo por los medicamentos y ya le dan medicamentos y nada que está bien. Es la 2, está enfermo, nada más. ¿Sí? Continuamos. Facilísimo, voy con la 52. Me pide encontrar la idea fundamental. Recuerde, por favor, la idea fundamental también es una idea principal implícita. Sí, y recuerde, todo lo que es implícito no está escrito, pero se da a entender. ¿Sí? Vamos entonces a ver, ¿qué me quiere decir el autor? ¿Qué enseñanza? ¿Qué idea me deja? Que no escribe, pero se da a entender. Dice, en el cuerno de un buey se posó un mosquito. Luego de permanecer allí largo rato, al irse a su vuelo, preguntó al buey si se alegraba de que por fin se marchase. El buey le respondió, ni supe que habías venido, ni notaré cuando te vayas. ¿Cuál es la idea que nos deja el autor? A ver, y aquí me dicen que es la 3. Excelente, es la 3. Sí, aquí hace el autor una comparación con este mosquito, ¿no? Pero me quiere enseñar, me deja esa idea de que a veces no somos tan importantes como creemos, ¿no es cierto? Como ese mosquito. Muy bien. No quiere hablar de que están en amistad el buey y el mosquito, que siempre somos importantes, que están enojados, no, sino que algunas veces no somos tan importantes. Nada más. Continúo, por favor, con la siguiente pregunta. La pregunta 53. Me dice lo siguiente, escuche con atención e identifique la oración ordenada correctamente. Recuerde, por favor, si le piden organizar una oración, hacerlo de la forma simple. La oración de la forma simple está formada por el sujeto y el predicado. De forma general, sujeto, verbo y el complemento. Si existe de quién se habla, debe iniciar por el artículo, luego el sustantivo, luego el verbo y el complemento de forma general. ¿Sí? El perro, las personas, etc. Pero si no hay sujeto, les dije que debe iniciar por el verbo y luego el complemento. Eso les dije. Y además de eso, que guarde una lógica, ¿no es cierto? Un sentido al ser escuchado. Aquí me dicen que es la 4. Listo, la solución es la 4. Muy bien. Mire la 1, decía todas las pastillas parecían. No hay concordancias. Ya digo, las pastillas deben ser en plural, parecían. No es la solución. La 2, aunque un poco indispuesto había consumido todas las pastillas, parecía, el verbo no va al final. Parecía todas las pastillas un poco indispuesto. Mal, no puede ponerse indispuestos o enfermo las pastillas. Es la 4. Parecía el verbo. Parecía indispuesto, aunque había consumido todas las pastillas. Es la 4. ¿Sí? Inicia por el verbo. Excelente. Continuamos, por favor, con nuestra siguiente pregunta. La pregunta 54. Que nos dice lo siguiente. Identifique la consecuencia lógica. Recuerde, por favor, la consecuencia lógica. Sí. Tengo que leer. Sí, tengo que leer